Pablo II, lo adelantábamos el último, ya que queda en la comuna de Lo Barnechea, pero sabemos que hay muchos otros campamentos en la región metropolitana y el resto del país. ¿Cómo se está trabajando en particular en este caso y también cómo podría eso replicarse en otros campamentos? Bueno, este es un campamento que aproximadamente tiene 750 familias en base al monitor de campamento y los catastros que hemos hecho como Fundación Techo. Y es un campamento que tiene como propósito tener un proyecto habitacional de erradicación. Eso quiere decir que la familia, la idea es que se queden en el mismo lugar, y desde nuestra posición creemos que esas medidas avanzan en la dirección correcta, porque la posibilidad de las familias de erradicarse, de quedarse en ese lugar, permite conservar sus redes de vínculos con familia, cercanos a, por ejemplo, establecimientos educacionales, paraderos de micro y todas las oportunidades laborales que existen en el sector. Es un tema súper importante que quizás antes no era muy considerado y muchos decían, bueno, ¿por qué la gente se queda pese a que le están ofreciendo otras alternativas de solución habitacional, pero en otras comunas de Santiago, quizás más en la periferia? Y es justamente por esa estructura que existe, esas redes que existen, que están absolutamente vinculadas con el territorio en el que viven. Claro, absolutamente. Hay campamentos distintos en realidad. Hay campamentos, por ejemplo, en Antofagasta, que están en zonas de riesgo. Hay campamentos en la región de los lagos, donde las personas llegan a vivir frente a una crisis como la del salmón. Entonces las soluciones tienen que ser diversas a nivel regional. Hoy día la realidad de los campamentos es brutal. Desde el año 2011 al año 2017 ha aumentado en un 48% el número de familias en campamentos. Pasamos del último catastro que hizo el Ministerio de Vivienda de 27.000 familias a 40.541 familias, más de 700 campamentos a lo largo de todo Chile. ¿Y eso cómo se explica, Pablo? Porque uno tendería a pensar que con el mayor crecimiento económico del país, el desarrollo, Chile debiera ir disminuyendo la cantidad de campamentos. Sin embargo, la curva va en el sentido contrario. ¿Cómo se explica eso? Bueno, nosotros hicimos un estudio el año pasado donde le preguntamos a las familias por qué. ¿Por qué en el Chile de hoy, año 2018, las familias llegan a vivir en un campamento? Y las realidades son bien brutales. Un 60%, 6 de cada 10 familias llegan por los altos costos en el arriendo. Y esa es una realidad que hoy día existe en muchas ciudades en el país. Por darte un ejemplo, hoy día hay 141 familias, 141.000 familias del 20% más pobres que gastan casi el 40% de sus ingresos en arriendo. Es decir, una familia que gana 260.000 pesos mensuales, le queda para llegar a fin de mes 120.000 pesos. ¿Quién llega a fin de mes con 120.000 pesos para pagar el kilo de pan, para pagar los servicios básicos, para pagar el transporte? Son realidades brutales que vivimos en el Chile de hoy y que no solamente se expresan en campamentos. Hemos estado haciendo un trabajo últimamente en poder identificar otros espacios donde existe esta exclusión habitacional, sobre todo con la realidad de las familias migrantes. Hace unas semanas fuimos a un CITE en el centro de Santiago donde llegamos y la fachada era una puerta. Ingresamos al lugar y era una especie de laberinto con muchas piezas. Y la realidad que se vivía ahí, tanto de migrantes como chilenos, era de un absoluto hacinamiento, de familias que tenían que compartir piezas con otras familias que no conocían, donde se les cobraba 3.000 pesos por ducharse, donde se les cobraba por el pago de los servicios, donde les cortaban la luz a las 10 de la noche para no gastar más electricidad, y donde se les cobraba por persona, por pieza, 120.000 pesos. Esa es la realidad brutal que vivimos en el Chile de hoy. Condiciones totalmente indignas y de precariedad que muchas veces además ponen en riesgo la seguridad de esas personas. Hemos visto lamentablemente incendios, situaciones gravísimas de, personas que están en esa situación. El tema es cómo se trabaja eso, porque efectivamente ha habido un fenómeno en los últimos años de aumento en el valor del arriendo de vivienda, especialmente para quienes quieren estar, por ejemplo, más cerca de la zona céntrica. ¿Cómo se establecen políticas de Estado desde ese escenario? Hay nosotros que creemos que las medidas como por ejemplo la del Juan Pablo II o el mismo alcalde de Recoleta con la inmobiliaria popular avanzan en la dirección correcta. Nosotros tenemos que generar políticas de Estado que estén vinculadas a las expectativas de la familia. Entonces, políticas de arriendo, por ejemplo, para familias migrantes transitorias, es un mecanismo que avanza en la dirección correcta. Más que subsidio habitacional. Eso va a depender de las expectativas que tiene una familia. Por ejemplo, una familia que viene de Puerto Buenaventura, que es una ciudad con las tasas más altas de homicidio, etc., y llegan a vivir a Chile, vienen a buscar una vida mejor, vienen a buscar una calidad de vida mejor. ¿Y qué es lo que pasa? Que la familia se reunifica en el país.
Entonces, una familia migrante que tiene a su hijo, tiene adultos mayores viviendo en nuestro país, necesita, y está en situación de vulnerabilidad, una solución habitacional permanente. Pero, por ejemplo, un trabajador que viene de Bolivia y viene a pagar las deudas a partir del envío de remesa, necesita, por ejemplo, una política de arriendo transitorio, ya que va a volver a su país. Pensando siempre en regresar. Aquí lo más importante, Andrea, es que nosotros hemos generado propuestas de políticas públicas donde creemos que el principal foco que tiene que tener hoy día el gobierno y el Estado es, primero, poder generar propuestas para poder acelerar la salida de familias en campamento. Y en segundo lugar, poder reducir la entrada de familias en campamento. Hoy día, cada 990 familias que salen por la política habitacional, entran 2.800 nuevas. Entonces hay una cifra que siempre va a ir en aumento. Y eso tiene que partir por diagnosticar la realidad. Hoy día tenemos un catastro del 2011 donde la mitad de los campamentos no están catastrados. Y es una cosa que nos indigna hoy día como fundación. ¿Y eso por qué? Yo creo que es importante que podamos hacerle la pregunta al Ministerio de Vivienda respecto a eso. Porque hoy día tenemos a dirigentes como la señora Jessica, presidenta del campamento Felipe Camiroaga, que tiene que ir a la Corte Suprema a poder pedir, por favor, estar en una tabla de Excel para que su campamento pueda postular una vivienda habitacional. Entonces, esas son cosas que realmente nos indignan en el Chile de hoy, un Chile que esperamos que avance en materia de integración para las familias migrantes, en materias de mejorar las soluciones habitacionales en política habitacional. Sabemos que esta es una situación que se registra en las distintas regiones del país, pero hay algunas donde hay mayor prevalencia, ¿no? Entiendo que, por ejemplo, Valparaíso o en Antofagasta o en algunas zonas donde han recibido una mayor cantidad de habitantes en el último tiempo es donde más problemas habitacionales están teniendo, y eso se ha reflejado en mayor número de campamentos, ¿no? Claro, hemos visto en los catastros que hemos realizado que en Antofagasta, en Tarapacá, en Atacama y también en ciudades metropolitanas es donde más se concentra el aumento de campamentos. En Antofagasta el número de campamentos y de familias ha crecido en un 500% desde el año 2011. Y eso tiene que ver específicamente en el caso de Antofagasta con el caso de la migración. 6 de cada 10 familias que hoy día viven en campamentos son migrantes. Pero también vemos que la mayoría de las familias que llegan a campamentos son familias jóvenes chilenas, que no es solamente la causa del aumento del campamento y de familias por el tema de la migración, sino que son familias jóvenes allegadas donde no ven otra opción que llegar a vivir en un campamento en la falda de los cerros de Valparaíso, en la punta de los cerros de Valparaíso, o en lugares rurales, precarios, de Osorno. Entonces es una situación que afecta a nivel país de manera general. Y ahí donde pareciera que el país se acuerda de ellos cuando hay grandes tragedias. O sea, en el caso de Valparaíso empezamos a conocer cuáles eran algunos de esos campamentos justamente a raíz de los incendios que se registraron en esa ciudad. Eso es lo que sucede normalmente. Tú dices, hay como un fenómeno de invisibilización de los campamentos a tal punto que ni siquiera están catastrados. ¿Hay un registro de aquello? Claro, las causas hoy día de por qué hoy día las familias llegan a campamento, el aumento, reflejan que al momento de que nosotros queremos comunicar estas cifras, vemos que hay una realidad invisibilizada, no solamente por el tema de campamento, sino que las otras formas de vulnerabilidad habitacional que están hoy día en los CITES del centro de Santiago, a 15 minutos de acá, en la población Los Nogales, en Estación Central, en Valparaíso, en las quebradas de los cerros, y hay un conjunto de nuevas formas de lugares donde falta vivienda, y no solamente vivienda, porque, y eso es muy importante, vivir en un campamento no solamente es la falta del acceso a una vivienda, sino que es el conjunto de una serie de vulneraciones de derechos básicos. Vemos como, por ejemplo, 6 de cada 10 adultos no terminan su educación escolar, o la tasa de analfabetismo es casi 5 veces más que el promedio nacional. Entonces las políticas públicas tienen que asumir un compromiso también de tener un principio de integralidad en la política pública, es decir, que podamos trabajar junto al Ministerio de Desarrollo Social, al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Educación, como antes ocurría en los programas de campamentos, por ejemplo, donde estaba el Ministerio de Obras Públicas, mejorando el acceso al alcantarillado. Que eso es súper importante, Pablo, porque finalmente va más allá de la casa propiamente tal, ¿no? No es solamente la casa, las 4 paredes, sino que tiene que ver con acceso al transporte, a la salud, a la educación. Me imagino también que las tasas ahí de niños que no van al colegio, que dejan el colegio, es mucho mayor que a nivel nacional.
Sí, ahí hay distintas. La realidad del campamento de los 80, este campamento con materialidades bien precarias, se ha transformado durante el tiempo. Hoy día, efectivamente, vemos que en el campamento hay una grave vulneración de derecho a la vivienda adecuada, como la seguridad en la tenencia, como por ejemplo los servicios básicos, pero también cambia la composición de las familias. Por ejemplo, solamente un 5% de los niños hoy día falta al colegio. Son realidades que hoy día hablan de campamentos que se forman de manera distinta, Claro. que son nuevas familias, sobre todo familias jóvenes allegadas o familias migrantes que el primer día en Chile es en un campamento. O sea, se bajan del terminal y el primer día en Chile es un campamento. Así hoy día, Y de ahí no pueden como salir. sociedad, lo estamos recibiendo y es una cuestión que nos indigna, pero que hoy día estamos convencidos de poder trabajarlo. Hoy día el 80% de las familias se organiza en comités de vivienda, quiere postular una solución habitacional y ahí el desafío que tenemos como país es poder generar políticas públicas que estén vinculadas a garantizar el derecho a la vivienda adecuada. Hablábamos del tema de los arriendos, de cómo ha aumentado el valor de los arriendos, especialmente en algunas regiones, y cómo eso influye en la cantidad de campamentos que tenemos. Pasa lo mismo con las soluciones habitacionales más definitivas, el tema del subsidio. Aquí mismo en 24 horas hemos hecho reportajes de gente que dice, yo tengo ahora la posibilidad de acceder a una vivienda porque tengo el subsidio, me salió después de juntar la plata, pero no me alcanza para nada. No al menos en los lugares donde a uno le gustaría, que tampoco tiene que ver con una aspiración de lujo, sino que más bien desde el punto de vista de la ubicación, que me quede cerca del trabajo. Ese también me imagino ha sido un problema en los últimos años, ¿no? Claro, hoy día para bien se ha podido transformar poco a poco la política habitacional en poder generar otro tipo de proyectos. Ya lo vemos con el caso de la inmobiliaria popular del alcalde, que es una iniciativa que genera el Ministerio de Vivienda durante el año pasado y que creemos que esas políticas se tienen que escalar. Por ejemplo, hoy día es súper difícil para una familia en situación de vulnerabilidad conseguir una vivienda por los altos precios del suelo, por los altos precios del arriendo. Por dar un ejemplo, para volver al caso del campamento Juan Pablo II, solamente un 4% de la oferta de arriendo en el cono de alta renta, que son el sector oriente, calza con el subsidio de arriendo que se les va a entregar a las familias. Y vale decir también, hay un gran porcentaje de familias que no van a estar dentro de ese proyecto habitacional y creemos que tiene que haber un proyecto habitacional en conjunto para todas las familias. Pero volviendo al tema, creemos que hoy día el Estado tiene que innovar en nuevas políticas habitacionales que sean escalables a nivel nacional. Por ejemplo, que el Estado pueda amplificar su compra de terrenos públicos y con eso poder comprar terrenos que estén bien accesibles y que puedan ser proyectos de integración para familias de distintos sectores socioeconómicos y con el objetivo de poder generar mejor cohesión social, mayor integración y por último mejor conectividad en los proyectos de vivienda. ¿Y eso cómo ha resultado? Porque sabemos también que cuando se ha tratado de desarrollar ese tipo de proyectos, se ha hecho en algunas comunas, ha habido también cierto reclamo de los vecinos muchas veces. Sí, Andrea, nosotros como sociedad, lo digo, nos cuesta vivir entre distintos. Y no sabemos cuál es el valor, y es un valor significativo de poder vivir con personas distintas. Hay campamentos, por ejemplo, donde viven más de 7 nacionalidades y en el trabajo que hacemos junto a miles de voluntarios a lo largo del país, por ejemplo, en ese campamento hay experiencias de integración social donde los niños aprenden el valor de la diversidad, aprenden la autoconfianza, el poder reconocerse entre otros. Y hoy día la cohesión social y la integración son mecanismos efectivos si queremos tener una sociedad con mucha más confianza, con confianza en las instituciones, con mayor cohesión social, mayor integración. Y yo creo que hoy día estamos viviendo una sociedad entre distintos. O sea, perdón, estamos viviendo una sociedad entre iguales y no entre distintos. Claro. Vivimos con nuestros mismos compañeros de colegio, nos vemos después en el trabajo, con los mismos compañeros y vivimos en los mismos lugares, entonces... Porque históricamente ha habido un desarrollo desde el punto de vista urbanístico absolutamente segregador. Claro. Eso habría que empezar a cambiarlo. Se ha logrado en algunos casos, pero es difícil. Sí, es una política que requiere una mirada a largo plazo. Las políticas que van apuntando a disminuir la segregación no solamente tienen que ver con la provisión de vivienda, sino en cómo conformamos ciudades, cómo hay mejores instrumentos de planificación. Ya el Consejo de Desarrollo Urbano ha trabajado en la materia durante varios años y creemos que se está avanzando hoy día en la dirección correcta, pero necesitamos que haya una mayor integralidad, que al final sea una política de sociedad. Claro. Es decir, que no solamente esté el Estado, sino que también estén organizaciones
organismos de la sociedad civil, que estén los pobladores y pobladores, que puedan estar las mismas comunidades, que puedan estar las empresas también, y que en conjunto podamos generar políticas para que podamos vivir entre distintos y no entre iguales, que no ha pasado en nuestra ciudad a lo largo de mucho tiempo. Tú mencionabas el proyecto de la inmobiliaria popular del alcalde Jadwe Recoleta, que ha sido recibida, por ejemplo, con muy buenos ojos por parte del alcalde Joaquín Lavín en la comuna de Las Condes. ¿A ustedes les parece que esa podría ser una manera de avanzar en quizás corto plazo, mediano plazo, con alternativas para muchas personas que en estos momentos se encuentran en campamentos? Sí, absolutamente. Hoy día, por ejemplo, las familias en Chile que arriendan han crecido desde el año 2009 de un 10% a ahora un 20%. Y la cifra va a aumentar. Entonces, hoy día tenemos familias que están en el 20% más pobre, que son 141.000 familias, que es no menor, y que gastan casi el 50% de sus ingresos en arriendo. Hoy día una familia de un país promedio en la OECD gasta el 20% de sus ingresos en arriendo. Entonces, medidas como las que está impulsando el Ministerio de Vivienda y que se notan específicamente en la inmobiliaria popular, que es una gran medida y que avanza en la dirección correcta, les permite a las familias, por ejemplo, gastar hasta el 25% de sus ingresos en arriendo. Y son medidas que en los países desarrollados ni se discute, o sea, se aplica a cabalidad. Son medidas que pueden ayudar a una crisis económica, por ejemplo, con el boom inmobiliario, la posibilidad de que las familias puedan arrendar y que el Estado pueda regular en esa materia, también genera efectos bien importantes respecto a la economía. Entonces, beneficio hay en la manera en que nosotros podamos diversificar las soluciones habitacionales y sobre todo empoderar a las regiones. No es lo mismo, como te decía al principio, una solución habitacional para Antofagasta, con los barrios transitorios, que aprovecho de mandar un saludo y solidaridad a las familias que hoy día están luchando por una vivienda digna en la villa Balmaceda, en el campamento, sino que también buscar otras realidades, por ejemplo, lo que está pasando en las ciudades intermedias, que están creciendo a un ritmo acelerado y en el cual ese crecimiento no tiene instrumentos de planificación urbana. Entonces tenemos todas las herramientas como sociedad para poder de una vez por todas poder cambiar esta política pública, estas problemáticas sociales que nos afectan a todos como chilenos. ¿Y cómo está haciendo en ese sentido, Pablo, el trabajo de techo con el Estado a través de las distintas instituciones, ministerios, pero también con los privados? ¿Cómo se trabaja en ese sentido? Sí, nosotros dentro de la experiencia que hemos tenido estos últimos 20 años es que es muy importante ponerse a disposición. Cuando, por ejemplo, ocurren catástrofes como la Villa Santa Lucía en Chaitén, nosotros antes de llegar y proponer, etcétera, nos ponemos a disposición a coordinarnos con la autoridad. Y hemos tenido un trabajo muy enriquecedor que ha llevado a trabajar en conjunto en más de alguna oportunidad. Con el Ministerio de Vivienda, por ejemplo, tratamos de entregarles estas cifras y entregarles la realidad para que puedan generar mejores políticas públicas y hemos generado 10 propuestas para poder trabajar por la temática de los campamentos. Y con el sector privado también nosotros hacemos un llamado a que ellos también se tienen que comprometer. Proyectos inmobiliarios, como por ejemplo los condominios en altura que están en Estación Central, son causas específicas de la poca ética que hay en torno a los proyectos inmobiliarios. Entonces, hoy día tenemos un desafío como país en el cual tenemos que hacer políticas que confluyan distintos actores y que en conjunto podamos hacer una sociedad en el cual podamos vivir entre todas y todos y siendo distintos, no entre iguales y mucho más felices. De todas maneras, Pablo, muchísimas gracias por conversar Gracias con nosotros aquí en la mañana informativa. Que estén muy bien.